Muy bienvenidos a una nueva clase de cómo aplicar inteligencia artificial sobre Power BI. Hoy veremos el algoritmo de detección de anomalías. Comenzaré con un breve repaso de conceptos vistos en la clase previa y hoy profundizaremos en los fundamentos de detección de anomalías. Y sin ir más lejos, revisaremos el paper donde Microsoft propone cómo resolver este tipo de problemas con sus algoritmos. Luego pasaremos al ejercicio práctico y finalmente cerraremos con un par de preguntas. En la clase previa conversamos que teníamos distintas estrategias a la hora de aplicar inteligencia artificial, aunque la definición clásica es tratar de imitar algún comportamiento humano. En la medida que tratamos de definir el comportamiento humano, nos damos cuenta que es muy difícil definir todas las casuísticas. Entonces ahí hablamos de problemas inefables. Dado esa dificultad, es que tratamos de tomar un enfoque muy similar a cuando nosotros aprendemos o como cuando éramos niños, que íbamos aprendiendo a través de las experiencias. En este caso, lo que vamos a decir es que las experiencias van a ser nuestros datos institucionales o de la organización. Y a partir de ahí nos vamos a enfocar en Machine Learning y Deep Learning, que van a ser justamente las subáreas que se van a utilizar para aplicar detección de anomalías, en este caso en la propuesta de Microsoft. De igual forma, soy cuidadoso con el lenguaje porque siempre estamos diciendo aplicar. Y eso no quita que aprendamos el funcionamiento que hay detrás. Y a la hora de aplicar, dijimos que tenemos instancias para preparar los datos y ayudarnos de inteligencia artificial, crear los reportes rápidamente, o en este caso cuando ya estoy en mi capa de visualización y quiero escoger un objeto de percepción visual, cuál me permite en este caso aplicar detección de anomalías, que ese es el objetivo de este video. De igual forma, te recuerdo que en una clase anterior desarrollamos el concepto de forecast. A continuación, formalizaremos lo que es detección de anomalías. Por detección de anomalías nos vamos a referir a los elementos, observaciones, hechos que sean poco frecuentes respecto a la mayoría de los otros datos que tenemos. Nosotros normalmente decimos que tenemos una noción bien definida de nuestro conjunto de datos y lo que esté sobre o bajo va a ser una anomalía. Incluso desde la perspectiva estadística también hay definiciones en función de distribuciones que al final del día plantean que si sobre un umbral o bajo un umbral está ciertos valores, sigue siendo una anomalía. Hay sinónimos como outliers o valores atípicos y además podemos encontrar los primeros trabajos aplicados en sistemas de información donde una anomalía eran aquellos intrusos que entraban a hacer de alguna manera sus maldades. Para ejemplificar el concepto, vamos a utilizar dos metáforas. La primera es, imagínate tú que estás en Río de Janeiro y decides ser millonario y te compras un detector de metales. En este caso, la idea es ir por la playa y de repente detectas ciertos tipos de materiales oro X, los cuales sean de tu interés. Entonces, la anomalía en este caso sería encontrar algo de valor para ti y la idea es que ese instrumento esté calibrado solamente para detectar los elementos de interés, no quizás artesanías que después no puedas cambiar por un dinero y que cumplas con tu objetivo de ser millonario. Otro ejemplo que podemos encontrar es aplicado en el área de salud. Imagínate que tú monitoreas tu ritmo cardíaco, entonces hay una cierta cadencia. Al final del día, lo que nosotros no queremos es tener a un especialista todo el rato mirando el electrocardiograma. Entonces ahí cuando si empieza tempranamente a haber una cadencia o un ritmo cardíaco distinto, esperamos que la anomalía se detecte y avisa a nuestros especialistas para que puedan acudir tempranamente. Esto quiero un poco motivarte a que tú lo puedes aplicar en una infinidad de casos, es bien entretenido. Comparto algunos ejemplos: detección de intrusos, fraudes. Un caso que he estado viendo más de cerca, he visto algunas universidades en Chile que están trabajando en detección de falla de equipos industriales, con Deep Learning, como mencionamos al principio. Por ejemplo, analizan los sonidos, los rodamientos, etcétera. Eh, Mismos diagnósticos médicos. Y tuve la fortuna de trabajar con dos colegas que trabajaron en sus memorias de incendios. Y creo que también podría aportar ahí estas técnicas de Machine Learning y Deep Learning para, por ejemplo, detectar tempranamente potenciales incendios. Sin embargo, quiero enfatizar en algo. Si eres computir o te gusta mucho la matemática o los algoritmos, puedes caer en la trampa de que a uno les gusta ver cómo funcionan, pero al final del día nosotros estamos aplicando. Por eso también hablamos en el curso de inteligencia artificial aplicada. Entonces, la propuesta es que dado un incidente o una observación anómala, se tomen decisiones y además oportunas. Así que eso es lo que tenemos que llevar, de alguna manera comunicar a través de nuestros objetos visuales o cuándo es relevante tomar una acción. A la hora de detectar anomalía, tenemos diversas estrategias que se pueden clasificar en supervisadas,
donde se asume que sabemos o podemos etiquetar los datos que son normales versus los anómalos. Sin embargo, en la práctica son muy poco utilizadas. Tenemos un término híbrido que serían las semisupervisadas y las no supervisadas, que lo que nos está diciendo es que a priori yo no sé cuáles son mis datos anómalos. Dentro de ese conjunto después tenemos diversas técnicas en especial, como por ejemplo covarianza mínima, modelos de Markov, máquinas vectoriales, y los que nos va a interesar, y que es parte del paper de Microsoft, son las redes neuronales y la transformada rápida de Fourier. Como un dato, diremos anecdótico, es que cuando nosotros aplicábamos algoritmos clásicos de Machine Learning, algoritmos supervisados, lo que solemos hacer es dejar fuera los datos outliers o los datos anómalos. Y es justamente lo que no vamos a hacer ahora, porque son lo que queremos de alguna manera predecir. A continuación veremos la estrategia de Microsoft para resolver la detección de anomalías. Publicaron el paper Time Series Anomaly Detection Service, donde explican su propuesta, la cual está sujeta a 3 desafíos no menores. El primero de ellos se conoce como la falta de etiquetas. Bajo el contexto de Microsoft se pusieron el desafío de que ellos procesan billones de transacciones de distintas fuentes de información, por lo cual humanamente es poco viable poder etiquetar lo que es normal versus lo que es anómalo. Es decir, el algoritmo tiene que ser capaz de trabajar con falta de etiquetas. E incluso si tú tienes a alguien etiquetando esos escenarios, siempre van a aparecer nuevos comportamientos. Por eso, la propuesta es mejor resolver el problema a falta de etiquetas, entre otras razones. Otro desafío que Microsoft consideró a la hora de resolver el problema es escenarios donde hay millones de transacciones, que es el caso de ellos. De hecho, hablan de billones de transacciones por minuto. Por lo que además el algoritmo tiene que ser capaz de responder en tiempo real. Y por si fuera poco, se agregaron un tercer desafío adicional, que es la generalización, en donde es tan difícil poder monitorear minuto a minuto posibles cambios de escenario que lo mejor es que la propuesta sea capaz de adaptarse a distintos casos de negocio, que es ahí donde nosotros encontramos un beneficio al aplicar este tipo de algoritmos. En clases previas hablamos de forecast donde habían escenarios estacionales, estables e inestables, y la propuesta entonces es que independiente de estos escenarios, el algoritmo sea capaz de generalizar. Por lo tanto, la propuesta se resume en un algoritmo preciso, que sea eficiente y general, además que supera el estado del arte, pero con un enfoque no supervisado. Así que te dejo la tarea que determines de los 3 puntos cuál está íntimamente relacionado con el término no supervisado. La propuesta de Microsoft está inspirada en un área denominada visión computacional, el cual es un campo dentro de la inteligencia artificial que permite a las computadoras ver o interpretar imágenes o videos tal cual lo haría o similar a lo que haría un ser humano. En particular, hay un tipo de técnicas conocidas como Visual Saliency Detection, que lo que busca o nos ayuda es a identificar dentro de una imagen qué es lo que llama más la atención, lo que se conoce como el saliency o saliencia. Por ejemplo, si tú tenés una imagen con fondo negro y hay 2 puntos rojos, esa parte sería la saliencia o lo que llama la atención. Y en particular, para lograr eso, hay un tipo de técnicas que ha producido resultados muy buenos, conocidos como espectro residual, donde es un algoritmo no supervisado y que en tareas de visión computacional ha mostrado resultados excepcionales. La novedad es que esto nunca había sido aplicado a un contexto de series de tiempo. Entonces aquí está el primer aporte de Microsoft de tomar prestado esa estrategia de ver qué es lo que destaca en una foto, podría ser trasladado a qué es lo que destaca en una serie de tiempo, en este caso, que sería la anomalía. Sin embargo, Microsoft no solo se quedó ahí con aplicar a otro contexto la técnica, sino que además la juntaron con otro conjunto de técnicas, en particular tomando las redes neuronales artificiales y dentro de ellas una en específico que también ha mostrado excelentes resultados para trabajar con imágenes, que son las redes neuronales convolucionales. Pero aquí hay un gran pero, porque este tipo de algoritmo es supervisado, trabaja con grillas o capas, pero yo necesito entregarle de alguna manera etiquetas. De hecho, al revisar el listado de arte, se propone que tiene excelentes resultados siempre y cuando tenga una suficiente etiquetas, es decir, que los datos tengan la categoría normal o anómalo. Y ahí entramos en un conflicto respecto a los desafíos. Aparece el meme del ¿qué?
porque uno de los desafíos era trabajar con falta de etiquetas. La aparente incompatibilidad entre los desafíos y los algoritmos, Microsoft lo resolvió de una manera bastante elegante. Como primer paso dicen, ¿sabes qué? Todo lo que sea saliente o que llame la atención, lo voy a entregar como input, o sea, la salida del espectro residual es una entrada para el modelo de redes neuronales convolucionales. Entonces resuelven así el problema de que uno tenga que decir si el dato es anómalo o no, y es entonces en este lado derecho que el algoritmo empieza a encontrar los patrones del saliency map. Por lo tanto, fueron bastante inteligentes porque tomaron los mejores, comillas, y buenos algoritmos en cada ámbito, supervisado y no supervisado, y los juntaron para hacer la propuesta final. Desde una perspectiva más formal, el paper define que dado un conjunto de puntos en una serie de tiempos, lo que queremos es determinar si cada uno de ellos es una anomalía. ¿Y cómo funciona esto? Tenemos una serie de tiempos donde le vamos a aplicar una transformada rápida de Fourier, que es lo que la definición formal nos dice que vamos a tomar una señal en el dominio de tiempo y la vamos a convertir a dominios de frecuencias. Dicho de otra manera, en vez de estudiar el todo, vamos a estudiar las partes que los componen. Y ese es un truco muy relevante. Recuerde cuando veíamos la imagen y queremos ver qué es lo que llama la atención, uno ve el todo y después ve sus partes. Por eso tomamos esta herramienta matemática fundamental para poder hacer la descomposición, y con esa descomposición de las partes se va a entregar el saliency map, que serían nuestros datos, comillas, etiquetados. Ese saliency map, que son distintas partes o pedacitos, le viene perfecto al algoritmo de red neuronal convolucional porque es buenísima tomando partes y encontrando patrones. Se entrega entonces a la red neuronal y esta genera el output de final si el punto es una anomalía o no. Entonces la clave acá de la transformada de Fourier es decir, es como ese amigo que a veces uno le da envidia porque escucha una canción y nosotros a veces la escuchamos como un todo, pero él dice, mira, la guitarra está afinada en cierto punto, el bajo está también en cierta tonalidad, y él, al escuchar la canción, empieza, en vez de ver el todo, ver las partes y puede hasta componer o tocar al oído. Ese fue el truco que hicimos. No entregar la serie como un todo, sino descomponerla en truco. Le dijimos, aquí van las notas del bajo, acá van las notas de la guitarra. Por favor, aprenda usted. Y después con ese aprendizaje me va a decir si es anómalo o no. Ya para finalizar la parte teórica, te dejo los resultados publicados en el paper por si te interesan. Y ahora ya nos toca ir a la parte práctica. Aplicaremos detección de anomalías en una empresa que realiza ventas online. Para ello requerimos un gráfico de línea, como es el que está aquí, y para este caso yo analizaré la fecha de compra junto con las ventas. Acá ya tenemos nuestro gráfico. El siguiente paso es ir a la sección de Analytics y activamos la opción de Anomalies. Y lo primero que llama la atención, si te fijas, es que no se puede utilizar al mismo tiempo Forecast. Como dato anecdótico, si tú revisas la documentación en Microsoft, también dice, no ha sido actualizada, que la línea de mínimos y máximos tampoco pueden ser utilizadas como la línea de promedio. Sin embargo, ya es posible en la versión actual de Power BI. Otro aspecto relevante es entender los requisitos, y uno de ellos es que el eje X es un eje donde el tipo de dato tiene que ser daytime y debe ser continuo. Si yo desactivo anomalías, me voy a los campos y veo acá que la fecha de compra está configurada como continua, me funciona. Sin embargo, si yo lo coloco como una variable categórica y trato de activar la detección de anomalías, no se va a poder. Así que ojo con ese dato. Corregimos y continuamos. Entonces, como primer paso, utilizar la detección de anomalías, en este caso en Power BI, es bien sencillo. Siempre viene bien personalizar según tu caso de negocio. Puedes, por ejemplo, cambiar la forma. En vez de un cuadrado, puedes poner, un triángulo. Puedes cambiar el color.
y puedes cambiar el rango esperado, que es esta área en gris. Puedes cambiarlo en formato línea o en este caso en relleno. Siempre se recomienda en general como buena práctica usar colores suaves. Hasta aquí hemos aplicado de forma muy rápida la detección de anomalías. De hecho, este punto que es anómalo, al darle clic, ya empezamos a obtener una descripción de por qué sería un punto anómalo. Sin embargo, antes de continuar, me gustaría profundizar sobre las limitantes a la hora de aplicar detección de anomalías. Aquí te comparto el resumen de las limitantes a la fecha que grabo este video, puesto que recordemos que Power BI se va actualizando mes a mes, por lo que en un futuro puede que todo esto ya no sea tema. Hasta aquí ya hemos aprendido rápidamente a aplicar detección de anomalías. Ahora el paso siguiente es poder justificar y poder parametrizar el algoritmo, porque nos podrían preguntar, bueno, Lenin, ¿por qué es ese punto que tú ves ahí, es anómalo y este no? ¿De qué depende? ¿Qué tan sensible es el algoritmo? Para ello nos vamos a servir de la siguiente metáfora. Imagínese usted que en su casa tiene un detector de humo. Usted no quiere que por cualquier cosa que prenda se active el detector de humo. O sea, no puede ser tan sensible, ni hacia arriba ni hacia abajo, dependiendo de su caso de negocio. En este caso, si el detector de humo tuviera un alto porcentaje de sensibilidad, podría pasar que si el día de mañana usted prende un incienso, se va a activar. Y no es lo que quiero. Por otra parte, si ya tengo calibrada la sensibilidad, es decir, tampoco la tengo muy abajo porque si no cualquier cosa puede ser muy rara, una vez que ya tengo adaptado mi caso de negocio, quiero entender por qué ese punto es una anomalía. Y eso es lo que veremos cómo configurar a continuación. Acá contamos con nuestro gráfico. Entonces, dentro de sus parámetros iniciales, en Anomalies, podemos modificar la sensibilidad. Como te mencionaba, si la subo mucho, van a aumentar los casos, como se puede apreciar acá. Y si la bajo, estoy siendo muy permisivo. Siempre va a depender de tu caso de uso. En este caso, si te fijas, incluso el rango esperado, al ser más amplio, permite que ninguno de estos puntos sea anómalo. Una vez que tú lo ajustas según tu caso de negocio, te puedes apoyar de la herramienta para explicar por qué es una anomalía, simplemente dando clic al punto y viendo las posibles explicaciones y cuáles son sus correlaciones. Acá Microsoft define un parámetro llamado la fuerza, por decirlo así. Si tú le das clic, te explica el grado de correlación entre esa variable y la anomalía. Y de hecho es interesante porque tú podrías anclar este gráfico explicativo al reporte si te hace sentido. Entonces lo agregamos y tenemos la comparativa de ambos mundos. Entonces tenemos el gráfico original y sobre este podemos hacer un gráfico particular que en este caso está filtrado por lo que explica la anomalía, lo cual está genial. Y si quieres ir más lejos, vuelves a tu gráfico original y ya tú empiezas a explorar las explicaciones agregando acá el explain by. Entonces lo que uno suele hacer es, normalmente tiene una cierta intuición o conocimiento del caso y yo diría, ¿sabes qué? Lo que influye mucho acá son los sellers. Entonces agrego ese campo y activo la explicación de anomalías y vamos a ver qué me puede contar a partir de ese valor. Entonces, en este caso, Fabricam tiene influencia en que ese punto sea anómalo y ahí nuevamente está la explicación y la agregamos también a nuestro reporte. Así que tienes ambos métodos. Ahora puedes explicar por qué sería una anomalía. Tienes el caso inicial, los casos sugeridos y los casos explorados por tu cuenta. Ya para finalizar, una buena idea es generar alertas. Nos podemos entretener mucho aplicando estos tipos de algoritmos, pero al final lo que queremos es gatillar una acción. Entonces, yo puedo volver a este punto, doy clic derecho y agrego una alerta. Y ahí tú puedes definir entonces no solo que detecta una anomalía porque tú vas a ir aprendiendo sobre aquello, sino que inmediatamente tomas una acción enviando, por ejemplo, un mensaje o un correo a tus colegas o como hablábamos en los ejemplos, el especialista que está viendo el electrocardiograma. Así que, sin más, vamos con las preguntas. A continuación te comparto un conjunto de preguntas
y te dejo el bichito de si se puede aplicar detección de anomalías de otra forma. Como paso siguiente, ya hemos visto forecast, ya hemos visto anomalías, aprenderemos a crear clustering. Y para finalizar, te dejo invitado a que puedas revisar nuestro blog y el contenido de las distintas redes sociales donde publicamos y por qué es importante aprender de visualización de datos. Puedes ir al blog, entras a litus.cl, vas al blog, eliges visualización de datos y te recomiendo leer en este orden. ¿Qué es la visualización de datos cuantitativa? Para que tengas una perspectiva de la evolución y el estado del arte. Luego, ¿qué estrategias puedes utilizar para crear reportes y visualizaciones efectivas? Y finalmente, ¿qué diferencias entre un dashboard y cómo crearlo? ¿Por qué es importante esto? Porque al final del día no es solo el algoritmo, sino cómo después tú lo entregas a la comunidad o lo comunicas de forma efectiva. Sin más, nos vemos en la siguiente clase.